Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy aquí como siempre súper emocionada de compartir con ustedes los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, y especialmente de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que les prometo les va a encantar. ¿Están listos para un bombazo? Prepárense porque la noticia es candente. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los dos, la pareja que nos hizo suspirar, reír y vibrar con su química en Erkenci Kuş, o como la conocemos nosotros, Pájaro Soñador. Y la bomba, la cereza del pastel, el ingrediente secreto, es que parece que Can Yaman, nuestro apuesto galán, podría estar a punto de proponerle matrimonio a Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Matrimonio. Ya sé, sus mentes están explotando, sus corazones latiendo a 1000 por hora, y sus ojos brillando de curiosidad. Y no los culpo. Es que es una noticia que, de ser cierta, daría un vuelco completo al mundo de las series turcas. Pero tranquilos, no se desesperen. Aquí les voy a contar todo lo que sé, todos los detalles, los rumores, las pistas, y les voy a dar mi humilde opinión sobre este bombazo. Pero antes de empezar a desmenuzar esta jugosa noticia, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de los chismes, las noticias, los análisis y las reacciones que hacemos aquí. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, y así serán los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas. Así que ya saben, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos con el chisme. Como les dije, la noticia que está corriendo como la pólvora es que Can Yaman podría estar planeando pedirle matrimonio a Demet Özdemir. Pero, ¿de dónde sale esta información? ¿Es un rumor infundado? ¿Un simple chisme de redes sociales? Pues la verdad es que la historia tiene un poco más de trasfondo. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con una serie de pistas y rumores que comenzaron a circular en Turquía, especialmente en los portales de noticias de espectáculos y en las redes sociales. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron ciertas señales que aparentemente indicaban que algo importante estaba sucediendo entre los dos actores. La expectación crecía día a día, alimentada por cada nueva publicación, cada encuentro supuestamente casual y cada rumor que se filtraba. La comunidad de seguidores de Pájaro Soñador, y de ambos actores en particular, se mantenía en vilo, analizando cada gesto, cada palabra, cada like en redes sociales en busca de una confirmación, una pista, cualquier indicio que les diera la certeza de que su sueño se estaba haciendo realidad. ¿Cuáles fueron estas señales? Bueno, por un lado, se ha especulado mucho sobre la frecuencia con la que Can Yaman y Demet Özdemir se han cruzado, en eventos públicos y privados en los últimos meses. Si bien es cierto que ambos han estado muy ocupados con sus proyectos individuales, algunos medios han reportado encuentros casuales, cenas discretas y, por supuesto, comentarios y reacciones en redes sociales que, según algunos, sugieren una relación mucho más cercana de lo que se ha hecho pública. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron capturar imágenes que confirmaran o desmintieran los rumores, pero hasta el momento, nada concluyente. Los encuentros, si bien fueron reportados, se mantuvieron en la discreción, avivando aún más la curiosidad y la especulación. Otro de los puntos clave que ha alimentado los rumores es el hecho de que ambos actores, si bien han tenido otras relaciones sentimentales después de Pájaro Soñador, no han formalizado ninguna. Recordemos que durante la grabación de la serie, la química entre Can y Demet era innegable, y muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Sin embargo, después de la serie, cada uno siguió su camino, pero ninguno llegó al altar. Este hecho, sumado a la conexión palpable entre ellos en la ficción, generó una expectativa persistente. Los seguidores, recordando los momentos románticos y la complicidad que se transmitía en Pájaro Soñador, anhelaban ver esa historia de amor convertida en realidad fuera de las pantallas. La idea de que ambos hubieran mantenido una relación secreta, o de que el destino los estuviera uniendo nuevamente, se convirtió en un tema recurrente de conversación y análisis. Pero, ¿qué hay de concreto? ¿Hay alguna prueba tangible de que Can Yaman y Demet Özdemir estén a punto de casarse? Bueno, aquí es donde la situación se vuelve un poco más nebulosa. No hay fotos de un anillo de compromiso, ni comunicados oficiales de los representantes de ambos actores.
Lo que sí existen son algunas fuentes que afirman que Can Yaman, en entrevistas privadas, ha expresado ese deseo de sentar cabeza y formar una familia. Y casualmente también se ha especulado sobre el hecho de que Demet Özdemir, después de algunas relaciones mediáticas, estaría más abierta a una relación estable y duradera. Este deseo, manifestado por fuentes cercanas, se sumó a la especulación general, alimentando la idea de que ambos actores estarían en un momento de sus vidas propicio para dar el siguiente paso. La búsqueda de la estabilidad emocional y la madurez personal, según los rumores, serían factores clave en esta posible decisión. Además, algunos fans han señalado que ambos actores han compartido en sus redes sociales mensajes y fotos con un tono romántico, enigmático. Algunos han interpretado estos mensajes como indirectas, como guiños a una posible relación, pero claro, todo esto entra en el terreno de la especulación. Los seguidores, armados con sus conocimientos sobre la serie y la personalidad de los actores, analizaron cada detalle de las publicaciones, la elección de palabras, los emoticones, los lugares donde se tomaron las fotos, los hashtags utilizados. Cada elemento se convirtió en una pieza del rompecabezas, en un intento de descifrar el verdadero significado detrás de las publicaciones. Sin embargo, la ambigüedad de estos mensajes permitió múltiples interpretaciones, lo que mantuvo a los fans en un estado de expectación y curiosidad. Otro detalle que ha alimentado los rumores es el hecho de que Can Yaman, a pesar de estar muy enfocado en su carrera internacional, ha estado pasando más tiempo en Turquía en los últimos meses. Esto, según algunos, podría ser una señal de que está intentando establecerse nuevamente en su país natal, y, por qué no, iniciar una nueva etapa en su vida personal. El regreso de Yaman a Turquía, tras años de éxito en el extranjero, generó diversas interpretaciones. Algunos especularon que se debía a nuevos proyectos profesionales, mientras que otros consideraron que se trataba de un retorno a sus raíces, motivado por deseos personales y sentimentales. La posibilidad de que este cambio de residencia estuviera relacionado con Demet Özdemir, y con la intención de construir una vida juntos en su país, se convirtió en una de las teorías más populares entre los fans. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Bueno, como fan y observadora del mundo de las series turcas, me parece que la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir se casen es fantástica. Me encantaría. Creo que harían una pareja increíble y la verdad es que, después de ver la química que tenían en Pájaro Soñador, no puedo evitar desear que vuelvan a estar juntos. La conexión que compartían en la serie era innegable, y verlos juntos en la vida real sería un sueño hecho realidad para muchos. La idea de que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor duradera, generaría una gran felicidad en la comunidad de seguidores de ambos actores y de las series turcas en general. Pero siendo realistas, también creo que es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la emoción. Como les dije, la información que tenemos hasta ahora es principalmente basada en rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Can Yaman y Demet Özdemir vayan a casarse. La industria del entretenimiento, y especialmente el mundo de las series turcas, está lleno de rumores y falsas noticias. Es importante como fans ser críticos y no creer ciegamente en todo lo que se dice. La cautela es fundamental y debemos esperar a que la información sea confirmada por fuentes confiables antes de dar por hecho cualquier noticia. Sin embargo, eso no significa que el rumor sea completamente falso. En el mundo del espectáculo, muchas veces los rumores terminan convirtiéndose en realidad. Y además siempre hay un poquito de esperanza en que nuestros actores favoritos encuentren el amor y sean felices. La posibilidad de que esta historia de amor, nacida en la ficción, se materialice en la vida real, es algo que genera ilusión y emoción. La idea de un final feliz, donde dos personas se complementan y se apoyan, es algo que todos deseamos, especialmente cuando se trata de personas que admiramos y seguimos con cariño. Lo que sí es cierto es que la sola idea de un posible matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado las redes sociales. Los fans han expresado su alegría, su emoción y, por supuesto, su impaciencia por saber qué va a pasar. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y vídeos celebrando la posible boda. La noticia se ha convertido en tendencia y cada publicación relacionada con el tema genera una gran interacción. La comunidad de seguidores ha demostrado su apoyo incondicional y ha expresado su deseo de que esta historia de amor tenga un final feliz. Así que, amigos, por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Seguiremos de cerca cualquier novedad,
cualquier pista, cualquier indicio que nos pueda dar una idea de lo que realmente está pasando. La expectativa es alta, y cada día que pasa se convierte en una espera llena de emoción y curiosidad. Los fans, organizados en grupos y foros, se mantienen al tanto de todas las novedades, analizando cada detalle y compartiendo sus opiniones. La comunidad, unida por la pasión por las series turcas y el cariño hacia Can Yaman y Demet Özdemir, se mantiene a la espera de una confirmación que les permita celebrar su unión. Y ahora, para no hacer más larga esta espera, me gustaría que ustedes me dieran su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se casarán? ¿Les gustaría que eso ocurriera? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, quiero saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. Me encanta leerlos. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo más importante para mí. Sus comentarios y opiniones me ayudan a entender sus deseos y necesidades, y a crear contenido que les guste y les interese. No duden en compartir sus pensamientos, ya que me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Bueno amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya mantenido al filo de la butaca. Yo me lo he pasado genial contándoles esta bomba. El mundo de las series turcas siempre nos sorprende con noticias inesperadas y romances emocionantes. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir se casen es solo una muestra de la magia que rodea este universo, donde la ficción y la realidad se entrelazan constantemente. En resumen, hemos hablado sobre los rumores que indican que Can Yaman podría estar a punto de proponerle matrimonio a Demet Özdemir. Hemos analizado las pistas, los rumores, las especulaciones y hemos dado nuestra opinión sobre el tema. Recuerden, la información es preliminar y debemos esperar a ver qué sucede. La espera, la especulación y la emoción son parte del encanto del mundo del espectáculo. Cada noticia, cada rumor, cada posible romance nos mantiene expectantes y nos da la oportunidad de soñar. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por ver mis vídeos, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo máximo. Su apoyo constante y su participación activa son fundamentales para el crecimiento de este canal. Me siento afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y dedicada, que comparte mi pasión por las series turcas. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. No se olviden de darle un gran like a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas que conozcan. Compartan el chisme, compartan la emoción. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, me ayuda muchísimo y así no se perderán ningún vídeo. Recuerden que suscribirse es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, y así estarán siempre informados sobre los últimos chismes, noticias y análisis. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más emociones del mundo de las series turcas. Chao, chao. Hasta la próxima.